Cada vez que estamos frente a la preparación de la palabra, es un desafío y es un aprendizaje que el Señor nos da de manera personal, y me emociona el saber que lo que Dios nos da y lo que está en la palabra también es para bendecir a toda la iglesia. Así que con corazones dispuestos vamos a recibir la palabra cuando hemos comenzado el segundo semestre del año y ahora el mes de julio, donde estaremos hablando de Jehová Jireh. Jehová proveerá, Jehová nuestro proveedor. Hablaremos de ese proveedor, y quién no quiere que Dios le provea, ¿verdad? Todos anhelamos que Dios nos provea. Estaba recordando un testimonio mientras preparaba la enseñanza, cuando Dios nos permitió comprar la casa de la iglesia. Año 2016, si no estoy mal, viene una persona, me busca con el propósito de ofrecernos la casa donde ahora funciona Fe Activa, donde tenemos oficinas y donde también proyectaremos un trabajo a la niñez. Y cuando viene la persona para ofrecerme la casa, pues yo le digo que sí. No tenemos dinero, no tenemos un recurso, una base con la cual hacer un negocio, pero tengo la convicción de que ese negocio es de Dios. Y después de hablar con la persona, le propongo unas cuotas de cómo pagar esa casa. Y quedamos en el negocio. Les confieso que tenía en mi corazón también la confianza que el banco nos haría un préstamo, por cuanto las cuentas de la iglesia y del colegio las teníamos en esta entidad bancaria. Entonces confié en ello y di mi palabra en el negocio. Bueno, como con el gerente teníamos cierta relación, entonces fui muy confiadamente al banco y hablé con él para el préstamo. Queríamos hacer un préstamo de 300 millones de pesos. Y llegamos allá, hicieron un estudio y me dieron la grata respuesta: señor Santiago, por ser una entidad eclesiástica, no le vamos a prestar ni un solo peso. ¿Sabe? Me cargué, me indigné, y ya había dado mi palabra de unas cuotas altas a través de las cuales pagaríamos la casa en un promedio de unos 8 meses. Y en ese momento de indignación, pues también hablé con el gerente, tuve mis reclamos humanos. Si éramos una entidad que llevábamos allí el dinero, ¿por qué no nos hacían el préstamo? Bueno, ahora llegó el momento de enfrentar el reto. Y en ese desafío, bueno, oré al Señor como en tiempos pasados, enfrentando otros desafíos de la obra. Lo cierto es que Dios empieza a operar milagros. Ese negocio se dio hacia mitad de junio, y ya al ver que el banco no nos prestó, nos reunimos como familia, decidimos sembrar nuestro vehículo para el negocio y teníamos que hacerlo hacia final de año. Sorpresa de Dios, milagro del Señor. Ustedes que estuvieron aquí saben cómo manejamos las cosas y que no manipulamos la parte financiera de la iglesia. Dios operó milagros de tal manera que no tuvimos que vender el vehículo. En un año, exactamente por calendario, al año de haber hecho el negocio, acabamos de pagar la casa, la habíamos arreglado, la habíamos dejado hermosa y no le debíamos un peso a nadie. Porque Dios es nuestro proveedor. Dios opera milagros. Cuando nos reunimos con el contador, con el área financiera, quedamos sorprendidos de los milagros que Dios operó. Y uno dice, bueno, ¿por qué no siempre vemos milagros así? ¿Cuándo es que Dios los opera? Porque todos anhelaríamos en nuestra vida personal y familiar ver milagros. Entonces encontré a través de la palabra una respuesta, y la enseñanza la he titulado Provisión con intención. Provisión con intención. Hace 15 días
el pastor Ariel abordó un texto que me llamó la atención. No estábamos aquí porque predicábamos con mi esposa la palabra en la sede de Cáqueza, pero escuchamos la predicación y Dios nos habló a través de ella. Qué bueno que esta iglesia tiene excelentes predicadores que nos bendicen. Y a través de ese texto, que es fuente inagotable, vamos a revisarlo y vamos a ver lo que Dios nos dice en cuanto a la provisión con intención. Vayamos a Génesis capítulo 22. Leeremos los versículos del 9 al 14 para saber que Dios nos quiere proveer a todos, pero hay una provisión con intención. Y aquí hay secretos para ser bendecidos por la mano del Dios omnipotente. Mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, por cuanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Una experiencia de fe, una escena que genera toda la sensación de expectativa cuando Dios le pide a Abraham que sacrificara a su hijo, su único hijo, al que él amaba. En esta escena, en este texto, hay palabras que por primera vez se mencionan en la Biblia, a la cual hacemos bien en poner atención. Por ejemplo, amar. La palabra adoración. La palabra amar y adoración van unidas y son un punto máximo precisamente de la entrega de la cual Dios pide de nuestros corazones. Y en este momento Dios le ha pedido a Abraham ese hijo. Y conocemos la historia, cómo Abraham, sin comprender algunas cosas, obedece, y en el mismo momento que iba a sacrificar a su hijo, es ahí donde Dios provee el carnero para el sacrificio. Le dice a través del ángel: detén tu mano. El ángel de Jehová, que no es otra cosa sino Cristo manifestado en el Antiguo Testamento, lo que teológicamente se llama una teofanía. Y allí Dios provee el carnero, y es donde Abraham le da un nombre a ese lugar y dice: en el monte de Jehová será provisto. Y en el monte Moriah, en este lugar, es donde se revela el nombre de Jehová proveerá, Jehová Jireh. Así que como hijos de Dios podemos confiar en Él, en Dios, como nuestro absoluto proveedor. Pero vamos a considerar, según este texto, la intención que Dios tiene cuando extiende su mano para proveernos, sabiendo que va más allá de la simple acción de suplir una necesidad. Para nosotros, proveer es suplir una necesidad. Para Dios va más allá. Y es lo que el Señor quiere dejar en nuestro corazón en esta hora. Así que cuando hablamos de provisión con intención, lo primero que tenemos que ver es la intención de formación. Cuando Dios provee, Dios quiere formar. Cuando Dios provee, Dios quiere formar. ¿Qué quería hacer Dios con Abraham?
lo primero que quiere hacer es formar su carácter. Dios se proponía darle la última pincelada al hombre que un día sacó de Ur de los Caldeos. Recordamos cómo el Señor venía trabajando en el corazón de Abraham. Abraham, cuando sale en el capítulo 17, versículo 5, le cambia su nombre a Abraham. Y Dios lo llamó, pero comenzó a trabajar en el corazón de este hombre. No salió siendo perfecto. Cuando sale tiene algunos vacíos, pero Dios está trabajando en él. Quería revisar las motivaciones íntimas de su corazón y por ello le pide lo que más ama, hasta llevarlo a vivir los principios más, o por principios más que por emociones. Alguien dijo muy sabiamente que Dios nos ama tal cual somos, pero se resiste en dejarnos así. Dios no nos llamó porque fuéramos piezas terminadas. Dios nos llamó a pesar de lo que éramos. Pero Dios se propone formar nuestro carácter. Y cuando Dios está allí proveyendo para Abraham, quiere formar su carácter. ¿Cuáles son las motivaciones? Por ejemplo, ¿cuál es la motivación por la cual yo le pido a Dios? ¿Qué motivación tengo cuando anhelo recibir una respuesta de parte del Señor? Motivaciones del corazón. Nosotros podríamos hacer muchas cosas y pedir otras tantas en el nombre de Dios con motivaciones incorrectas. Recordemos entre los años 800 al 1100 después de Cristo, cuando se dan las 8 cruzadas. En el nombre de Dios se hicieron muchas cosas incorrectas. Así que Dios tenía la intención de formar el carácter. Tenía la intención de formar la obediencia de Abraham. Cuando él sale de Ur de los Caldeos, la obediencia de Abraham es una obediencia relativa. Y la obediencia relativa es igual a desobediencia. Recordemos, por ejemplo, que él sale, pero niega a su esposa. Tenía cosa del mundo. Tenía desobediencia todavía. Manejaba la conveniencia al hombre y negó a su esposa. Descendió a Egipto, donde no debería haber ido, porque es el único lugar donde no levanta altar al nombre de Dios. Así que hizo algo incorrecto. El corazón de este hombre necesitaba ir a un mayor nivel de obediencia. Tal vez en la primera etapa de su vida, Abraham se parece a aquellos hijos de Dios que a veces dicen, es que Dios me entiende. Dios sabe por qué lo hice, Dios sabe por qué dije esa mentira. Dios sabe por qué no diezmé, Dios sabe por qué no fui, por qué no lo hice. Es que Dios me entiende. Pero esa es una justificación humana, no divina. Dios nos quiere llevar a la formación de la plena obediencia, hasta poder confiar plenamente en Él, obedecer como Él quiere que nosotros lo hagamos, según la palabra lo está diciendo. Abraham obedeció. Y por eso también hay una formación de la dependencia. Quería llevarlo a la prueba máxima. ¿Qué tan dispuesto estaba Abraham a obedecer a la palabra de Dios? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a entregar? Mire lo interesante. Dios le pide lo que más ama. Y creo que frente al texto, todos deberíamos pensar, ¿qué es lo que más amamos? ¿Hasta dónde usted y yo estaríamos dispuestos a entregar? Bueno, yo sigo al Señor, pero que no me pida tanto. Que no me pida tanto, porque el Señor sabe que esto lo necesito. Yo no le entregaría a esta persona. Y Dios le está pidiendo a Abraham, el hijo de la promesa,
a través del cual le dijo que vendría la descendencia, que vendría el cumplimiento de la promesa. Y sabemos que Dios no aprueba el sacrificio humano, pero lo que estaba haciendo era pidiendo el corazón, o lo que más amaba el corazón de Abraham. Escúcheme, en la vida, Dios tarde que temprano nos va a pedir nuestro Isaac. Nos va a pedir lo que más amamos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a soltarlo? ¿Estamos dispuestos a entregarlo? Porque si no entregamos, no recibimos. Si no entregamos, no somos formados. La verdadera adoración no se da de labios. La verdadera adoración se da cuando se entrega. Y por eso Dios estaba pidiendo de Abraham esto, entregar. Dios nos pide entregar, Dios nos pide renunciar a algo que es aquello que amamos, a lo cual Dios nos pide que nosotros renunciemos para darle el primer lugar a Él. Por eso dice que nadie puede servir a dos señores. Y en esa dualidad se resta adoración, se resta calidad. Y era lo que Dios quería hacer precisamente con Abraham, pedir lo que más amaba. Así que Abraham estaba allí en el monte de Dios, porque es en el monte de Dios donde damos lo que más amamos. Y mi primera frase es que provisión es igual a formación. No espere que Dios le provea sin entender que Dios lo está formando. Cada vez que Dios nos bendice, que Dios nos provee, es porque nos quiere formar. Le voy a poner este ejemplo. Si alguien tiene un hijo pequeño y le entrega 50,000 pesos y no le dice nada, no cumplió el propósito. Yo lo hice con mis hijos. Y lo que uno hace con un hijo pequeño es decirle, bueno, te voy a dar este dinero, pero te voy a enseñar cómo se administra. De lo que tú recibes, y yo lo he hecho con algunas personas, número 1, honras a Dios. Número dos, bendices a tus papás. Número 3, compras algo para la casa. Número 4, ahorras. Y número 5, te das un gusto. Si de 50,000 pesos puede hacer eso, le va a ir bien en la vida. Pero si usted le da dinero a alguien y no le dice cómo administrarlo, no cumplió propósito. Provisión igual a formación. ¿Vamos bien? Número 2, aquí está primero la intención de formación. Número 2, la intención de satisfacción. La intención de satisfacción. Mire lo interesante. Dios identificó la necesidad de su hijo Abraham. ¿Cuál era la necesidad de Abraham en ese momento? Primero era la necesidad de una mayor intimidad con Dios. Escúcheme, aprendamos a identificar las necesidades. La primera necesidad no es material. La primera necesidad es espiritual. Dios lo lleva a un mayor nivel de intimidad. Allí es donde se está dando el clímax de una profunda relación con Dios. Donde está el ángel de Jehová, donde la Trinidad misma se manifiesta en el monte Moriah. La primera necesidad nunca será material. La primera necesidad será una necesidad espiritual, una necesidad de relación. Lo lleva al monte. Y nótese cómo deja a los criados. Se lleva a su hijo porque era lo que debería haber sacrificado.
pero era un asunto de intimidad. Si entendemos que la primera necesidad es espiritual y no material, comprenderemos la intención de satisfacción. Porque puedo recibir cosas materiales y no ser satisfecho. Los ejemplos son muchos y lo hemos escuchado. Alguien puede estar lleno de dinero, lleno de cosas materiales, y el que no lo tiene considera que tener cosas materiales es lo mejor que le puede pasar en la vida. Les recordaba la historia de una experiencia que tuve en Estados Unidos estando en una casa demasiadamente lujosa. 4 flamantes camionetas, último modelo, piscina, casa inteligente, jardines, que no tenía esa casa. Y en esa casa habitaba una familia desdichada, una familia atada, una familia quebrada, una familia con hijos en las drogas, un matrimonio roto, situaciones adversas. ¿De qué sirve ese lujo si no vamos a tener la paz que nuestra alma necesita? La primera necesidad no es material, es espiritual. Bien lo dijo Jesús, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, quedaremos satisfechos y lo demás vendrá por añadidura. Así que es necesario saber que hay una diferencia entre necesidad y caprichos. ¿Sabe por qué Dios no responde? La carta de Santiago lo dice: pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestra propia carne, para vuestros propios caprichos. Señor, dame plata. ¿Qué haría usted si el Señor le diera hoy 5,000 millones de pesos? Algunos se descarrían, otros se vuelven altivos. Si pobres son creídos, ¿cómo sería con plata? ¿Cómo sería con dinero? ¿Qué pasaría si nuestras manos estuvieran llenas de recursos económicos? ¿A cuántos pisotearíamos? Por eso Dios primero nos forma. Y número 2 está la intención de la satisfacción, entendiendo nuestra primera necesidad. Así que Dios suple las necesidades que se encuentran dentro de su propósito, las cuales al ser suplidas honrarán el nombre de Cristo Jesús. Solo aquello que usted dice: Señor, bendíceme, pero que cuando Dios lo bendiga tiene el propósito de honrar y glorificar el nombre del Señor, ahí Dios se va a manifestar. Dios no bendice para suplir caprichos. Dios bendice para cumplir propósito. Dígame a eso. Dios suple para cumplir propósito. Entonces, cuando Dios me da algo y yo entiendo que no soy el dueño sino administrador, y estoy dispuesto a ofrendarlo a Dios, Dios es testigo. Dios es testigo de que nosotros como familia, cuando vinimos a este lugar, estábamos prontos a comprar un terreno en otro lugar y nos pusimos de acuerdo de entregar nuestra casa para la obra de Dios. Dios es testigo que cuando se compró esa casa, estuvimos dispuestos a entregar nuestro vehículo para la gloria de Dios. Entendemos que lo que tenemos no es nuestro, es de la obra de Dios. Le estoy diciendo lo que hicimos nosotros. ¿Qué está dispuesto a hacer usted para Dios? Y nos hemos reunido como familia. Aquí está mi esposa, por ahí está. Hemos hablado, nos hemos sentado y no nos apegamos a nada, porque Dios nos bendice para cumplir propósito. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, en esa intención de satisfacción, nos queda la claridad que Dios nunca llega tarde. Mire lo interesante, la escena la podríamos describir de una manera interesante, tipo película.
Cuando Abraham ha atado a su hijo, lo ha puesto sobre el altar, toma el cuchillo, que un papá haga eso y levante el cuchillo para sacrificar a su hijo. Qué escena tan impresionante y casi que indescriptible. Y cuando su mano está arriba para clavar el cuchillo, es donde viene la voz de Dios: detente, detente. Pasaste el examen. Y en ese momento Dios interviene a favor de Abraham para dejar claro que Dios nunca llega tarde. Dígame a eso. Ahora, Dios nunca llega tarde. Tal vez puede llegar tarde en su tiempo, pero en el Cairo de Dios, Él llega en el momento preciso. Para Marta y María, Jesús había llegado tarde. Y Marta, indignada, le dice: Señor, si hubieras llegado antes. Pero Jesús llegó en el momento perfecto para manifestar su gloria. Y sabe, a Dios le gusta llegar cuando la humanidad dice: ya no hay nada que hacer. Cuando la ciencia dice: es imposible. Ahí llega Dios para manifestar que para Él no hay nada ni siquiera difícil. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe, solo Dios puede satisfacer en su totalidad al ser humano. Humanamente, nadie tenía lo que Abraham necesitaba. Nadie lo podía hacer. Qué interesante. Porque a veces buscamos en los hombres lo que solo Dios nos puede ofrecer, lo que Dios nos puede dar. Aprendamos a no tocar el corazón de los hombres. Toquemos el corazón de Dios y Dios se encargará de tocar los corazones que sean necesarios. Toquemos el corazón de Dios. Hay una prueba, hay una lucha, hay una necesidad. No nos quejemos delante de los hombres. No vayamos a uno y a otro. Yo conozco gente y a mí me ha tocado hablar con gente que los veo hablándole a todo mundo su necesidad, a ver quién se la suple. Querido, está desenfocado. Porque así no es que se ven los milagros. Y si acaso a alguien le da algo, se lo da por lástima, no por milagro. Otra cosa es cuando me meto en el secreto con Dios y le presento a mi papá Dios, del que hablamos en el mes de junio, mis necesidades, y yo que clamo en el secreto, Dios opera milagros en lo público. Pero es a Él a quien le presento mis necesidades. Yo no ando con un cartel a todo mundo diciéndole qué me falta, qué necesito, a ver quién me ayuda. No es una fe basada en el asistencialismo, sino en la dependencia divina. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que hay algo importante aquí para decir: provisión igual a satisfacción. Dígame a eso. Provisión igual a formación, provisión igual a satisfacción. Pero también hay una intención en la provisión. Dijimos que en este título, la enseñanza, provisión con intención. Está la intención de la formación, está la intención de la satisfacción y número 3, está la intención de promoción. Intención de promoción. Mire lo interesante. Aquí es donde encontramos el sentido de por qué Dios bendice. Yo quiero que tengamos esto en claro y le pido al Espíritu Santo que me pueda hacer entender lo que quiero transmitir. El pan de cada día, el alimento de cada día, el Señor se lo va a dar a usted. A usted no le va a faltar. Les conté la otra vez que hace por lo menos 20 años atrás, en un momento de necesidad,
me arrodillé a orar y dije, Señor, el mercado, lo que mi casa necesita. Y Dios me habló y me dijo, ten paz, porque mientras tú y tu descendencia estén sobre esta tierra, no te faltará mi pan y no te faltará mi bendición. Y yo creo que esa palabra no es solo para mí, porque Dios no es exclusivo a Santiago. Esta palabra es para usted también. Mientras usted y su descendencia estén sobre esta tierra, no les va a faltar el pan, no les va a faltar la provisión de Dios. Dígame a eso, dígalo con fe. No va a faltar el cuidado de Dios. ¿Sabe para qué Dios nos provee? Dios no quiere que estemos detrás del pan de las bendiciones. Si nosotros somos bíblicos, la meta de los hijos de Dios no es estar detrás de las bendiciones. Nuestra meta es amar al Dios que bendice, y las bendiciones nos alcanzarán a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando Dios responde, cuando Dios provee, cuando Dios trae esos milagros, lo hace con la intención de promoción. Mire lo que dice en los versículos 15 en adelante. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Abraham? Entregar a su hijo. Por cuanto has hecho esto y no me ha rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. ¿Cuándo bendice Dios? Cuando entregamos todo. Mientras usted no entregue todo, no espere la plena bendición del Señor. Dios lo puede bendecir porque Dios bendice al malo y al bueno. Dios hace salir el sol sobre justos y sobre pecadores. Pero si queremos una real bendición, caminar en el nivel de Dios, Dios bendice cuando lo hemos entregado todo. El problema es que queremos ser bendecidos sin entregar. Sin entregar. Pero mire cómo dice, por cuanto no me ha rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Así que hay una intención de ¿qué? De promoción. La fe de Abraham fue promovida a un nuevo nivel. Mire cómo la fe del creyente es llevada a exámenes. Lo hizo el Señor con Abraham, pero una vez dio la medida, la fe de Abraham fue promocionada. Por eso, cuando hablamos de grandes hombres de Dios, hay una frase que también se dice y es muy popular: vemos la gloria, pero no conocemos la historia. Y uno dice, ay, tan chévere, uy, tan bendecido. Alguna vez alguien me dijo, uy, tan chévere, no, es que el pastor con esa camioneta, ¿sí? Usted caminó conmigo esas 100 y pico de cuadras que a diario yo iba por los barrios orando. Estuvo ahí en los momentos de necesidad, estuvo en los momentos de prueba. La gente mira, desea y critica lo que ve, pero no conoce la historia. Y por criticar no son bendecidos. Y por criticar terminan con un corazón amargado. Y por criticar no ven la gloria de Dios en sus vidas. No la ven. Ay, tan chévere que le digan el padre Abraham, el padre de la fe. ¿Sí? Pero mire por dónde tuvo que pasar este hombre. Entregar a su hijo, a su único hijo, al que amaba. Ese Dios de orden me fascina. Hay que conocer al Dios de orden, al Dios de los procesos, no al Dios de la suerte. Bien nos dice por ahí una canción de rescate: Dios no es cuestión de suerte, Dios es asunto de procesos, de formación.
Y es ahí donde la fe de Abraham fue promovida por cuanto fue probada y pasó el examen. No nos quedemos en el kinder de la fe. Algunos se quedan repitiendo el mismo año de la fe, el mismo examen de la fe, porque Dios le pide algo y no lo dan y no pasamos ese nivel. Y Señor, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué no veo tu gloria? Querido, porque no pasas el primer examen. Tienes que pasar el examen si quieres ser promovido. Aquí no es con palanca. No, no es que yo soy parcero del ángel Gabriel y entonces el arcángel Gabriel allá, todo bien, ayúdeme con el Señor. No, eso aquí no es con palanca. Aquí es directamente con Dios. Y aquí no se permite la copia porque no podemos vivir de unción ajena. Esto es un asunto entre usted y Dios, entre Santiago y Dios, donde el Señor nos pasa por los exámenes de la fe. Valdría la pena preguntar qué examen de fe estoy enfrentando por estos días. ¿Cómo lo voy a responder? ¿Cómo lo voy a enfrentar? La fe de Abraham fue promocionada. La descendencia de Abraham fue honrada. Yo le abro camino a mi descendencia. ¿Por qué camino va su descendencia? Yo quiero abrirle camino de bendición a mi descendencia. Y para ello debo dar la medida de la fe. Mire cómo ahora dice que el Señor decide bendecir la descendencia de Abraham por cuanto pasó el examen. Yo clamo a Dios y estudio la palabra y veo al Dios de las generaciones. Y clamo en el nombre de Jesús para que todos nosotros dejemos un legado inspiracional, un legado de bendición a las próximas generaciones. Si mi próxima generación no ama y entrega todo a la presencia de Dios, no estoy cumpliendo propósito. Este es un desafío que tenemos nosotros. Y tenemos que ir al monte de Dios para ver la gloria en la descendencia. Testimonio a las generaciones. Y nótese cómo esta intención de promoción está revelada también en la obra de Cristo. Porque lo más glorioso no fue el carnero para el sacrificio que Abraham tuvo allí, sino el Cordero de Dios, que años más adelante en este mismo monte entregaría su vida para redención de nuestros pecados. Ahí, en ese mismo monte, fue el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado. La mayor promoción es tener al Señor en nuestro corazón. La mayor promoción la dio Cristo Jesús, ese Cordero. Así que provisión es igual a promoción. Provisión es igual a promoción. Dios quiere proveer, pero Él quiere proveer para formarnos, satisfacernos y promovernos. Qué interesante que podamos enfocarnos de esa manera. Y en el nombre de Jesús yo creo que Dios está deseoso de bendecir a su pueblo. Pero el pueblo tiene que entender para qué es bendecido. ¿Para qué es prosperado? ¿Para qué es visitado por la presencia del Señor? Que Dios nos ayude a entender la provisión con la intención que Dios tiene para nosotros. Coloquémonos en pie y vamos a orar delante del Señor. Yo sé que por estos días hay exámenes de fe. Han habido exámenes de fe. ¿Qué examen de fe? ¿Qué está pidiendo el Señor? La fe no puede ser relativa, la fe no puede ser circunstancial. La fe es incondicional, permanente, firme, cualesquiera que sean las circunstancias que rodean nuestra vida. Escúcheme, Dios quiere bendecirlo a usted. Dios quiere promocionarlo, Dios quiere promoverlo a usted y a su familia. Dios quiere llevarlo a un nuevo nivel.
Pero primero tenemos que entregarlo todo delante de la presencia del Señor. Si no lo entregamos todo, la bendición nos puede hacer daño. Nos atoramos y no entendemos el propósito por el cual somos bendecidos por la mano del Dios omnipotente. Oremos delante del Señor. Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, recibimos tu palabra. Y yo creo, Señor, que tú nos has hablado en esta mañana. Provisión con intención. Levante sus manos al cielo allá en casa. Levante sus manos aquí. Y dígale, Señor, ayúdame a entender tu intención de formarme. Tú me quieres formar. Tú me quieres hacer un mejor instrumento. Perdóname, Señor, cuando he querido que me bendigas sin entregarlo todo. Perdóname, Señor, cuando he querido que me bendigas sin renunciar, sin entregar mi Isaac. Señor, fórmame. Te pido una iglesia formada, no una iglesia caprichosa que pide bendiciones para satisfacer deseos nada más. Una iglesia, Señor, que se deja formar por el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, bendice, Señor, danos la forma. Danos la forma, Señor, que tú quieres que nosotros tengamos. Ayúdanos, Señor, a saber y a comprender la intención de satisfacción, comprendiendo que la primera necesidad es espiritual y no material. En el nombre de Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Dígale, Señor, perdóname cuando te he buscado más por lo material que por quién eres tú. Perdóname, Señor, cuando he permitido que mi corazón se llene de ansiedad y he desconfiado que tú eres mi proveedor. Perdóname, Señor, cuando he dudado como duda el que no te tiene en el corazón. Perdóname. Hoy, Padre, pido confianza, tranquilidad, sosiego en el corazón de una iglesia que es sustentada por un Dios bueno y responsable. Y, Señor, hay una intención de promoción. Yo te pido, Dios, una iglesia que es promovida a un nuevo nivel, que es llevada a un nivel de autoridad, de unción, de bendición, para honrar y glorificar tu nombre. Que se levanten empresarios con visión misionera, no con visión de ricos. Que se levanten comerciantes, que se levanten personas con recursos para bendecir tu obra. Y todo comienza desde la fidelidad, con gratitud de lo pequeño, porque si en lo poco somos fieles, en lo mucho Dios nos pondrá. ¿Cuántas veces nos quejamos en lo pequeño? Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y oramos por las generaciones. Ore por sus generaciones y diga, Señor, que mis generaciones te amen, te honren y te bendigan en el nombre de Jesús. Vamos, levante una oración por su generación, porque pueden tener dinero, pero si no tienen a Dios, no tienen nada. Diga, Señor, que mi generación te ame y te sirva de todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Permítame conectar ese aplauso para el Señor allá también en casa. Levantemos ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.